Muy buenos días, un sábado más transmitiendo desde FM 90.1, la 90 de Villa Devoto. El programa se llama Silogismo Contrafáctico y nuestro invitado por enésima vez. Y como hubo Y una segunda y consecutiva. segunda por primera vez, dos veces consecutiva, como hubo una noticia bomba esta semana, que no se ve reflejada en los medios. No, Snowden esta semana declaró que Osama Bin Laden está vivo, que cobra $100.000 por mes, que se depositan en un banco, en la sucursal de un banco en Nassau, capital de de las Islas Bahamas. Y dijeron, ¿cómo que está vivo? Y no, imaginad, le preguntaron cómo es que está vivo, y dijo, imagínense que matar a uno de los mejores espías que tuvo la CIA hubiera sido muy mal ejemplo para el resto. No les costaría reclutar. Les costaría reclutar después. Y yo quería hablar esto, y hay también una foto de hace varios años. En un momento, Tiro Fijo, que era el jefe de las FARC, tuvo una disputa y dijo que no iba más a lavar más la plata en Wall Street, y el presidente de Wall Street de ese momento, creo que tenía un apellido italiano, viajó hasta la selva y se lo ve en Elegante Sport de Manhattan, de High Society de Manhattan, ¿no? Zapatos de $4.000, etcétera, en medio de la selva, con tiro fijo, lavando dinero de lo que ellos llaman narcoterrorismo. Y me acordaba de que de que Oliver North vivió en Argentina, no sé en este momento, en Martínez, y trabajaba por una agencia de seguridad, que no sé qué tipo de seguridad ni a quién le daba, donde eran todos ex CIA y ex FBI. Y acá en Argentina fue que estaban asociados con el loco Galimberti, ¿no? Y yo todo esto lo... Lo eh, cual lleva a Susana Jiménez también, ¿no? sí, sí, que estaba vinculada con toda esa gente. Todo esto parece ser que al final los terroristas trabajan para Estados, para la CIA, para el Pentágono, porque hay tantas siglas ahí adentro que uno no sabe cuál es cuál. 16 agencias de inteligencia hay en Estados Unidos, además de la CIA, que es la más famosa. Este, y vemos que la DEA tampoco es efectiva, tiene el cuartel general en la frontera con México, en la ciudad del Paso, del otro lado de Ciudad de Juárez, y es por donde más entra droga a los Estados Lo Unidos. cual no es casual. Entonces vemos que Wall Street lava dinero de la droga y de las armas, y de grupos terroristas, etcétera, mafias que trafican con drogas, con armas, porque los narcotraficantes tienen que armarse para defender el estado paralelo que van creando. Y todo esto no es nuevo, a mí no me sorprende. Me sorprende sí que lo específico, cobra $100.000 por mes en un banco en Nassau. Hubo una información que corrió que era un paciente hepático y estaba esperando el trasplante, y que había fallecido antes de las Torres Gemelas, Osama Bin Laden. También hubo una versión que Wikileaks era una operación de la CIA para despistar. Una parte de la información que daba era verdad, pero un montón de otras partes eran mentiras verosímiles, que te llevaban a investigar para otros lados, y despistaban investigadores, porque hay historiadores, sociólogos, politólogos, economistas, un montón de gente de la academia, de esas disciplinas y de muchas otras, que empezaron a consultar los archivos de Wikileaks, entre comillas, ¿no? Entonces, uno eh, se queda pensando cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira en todo esto, de que Estados Unidos es obvio que no combate la droga, porque si no ya tendría que haberla derrotado, a los carteles. Es obvio que Wall Street vive lavando dinero negro de cualquier fuente, lugar, procedencia, etcétera. Es obvio que la CIA trafica con drogas y con armas, pero cuánto de todo eso, o sea,
hasta qué punto, hasta qué nivel, qué porción tienen de la torta, o si ellos tienen o si toda la torta es de ellos, y combaten al que saca los pies del plato, como se dijo, o como otro investigador lo dijo en este programa. Todo, ese es el escenario. Bien. Para que vos arranques hablando. Me largaste por un escenario muy complejo. Yo partiría de un conocimiento muy antiguo. En la Edad Media se decía numus non olet, el dinero no huele. Entonces aquellos que hacen del dinero su negocio, los financistas de Wall Street, cualquier banco del mundo, no se van a andar fijando cuál es la procedencia del dinero. Ahora, ese es un tipo de explicación económica. Creo que en ese sentido yo acuerdo con el general Perón. La política es más importante que la economía y el Estado es más importante que el mercado. Eso es una frase que José Pablo Feynman le adjudica a Perón, y pues, si no la dijo, es la práctica histórica. Hay muchos Perón, pero todos los Perón que hubo en la historia, la política es más importante que la economía y el Estado es más importante que el mercado. Entonces, habría que ir desglosando algunas cuestiones. Por un lado, con lo relativo al terrorismo, está muy claro que el terrorismo es un mecanismo que lo utiliza el poder mundial para tener controlado y atemorizada a la mayor parte de la población. Yo estaba hablando con un investigador argentino que te recomiendo que lo invites alguna vez al programa, que es el doctor Oscar Abuderaini, que es un médico psicoanalista que investiga terrorismo. Y una de las cosas que estuve hablando, inclusive lo voy a llevar a la universidad, que es una actividad especial sobre el terrorismo, es mostrar algo que como historiador yo conozco desde hace más de un siglo. No sé, yo no había nacido hace más de un siglo, pero es una práctica que existía hace más de un siglo, que son los atentados falsa bandera. El 11 de septiembre, que esta semana se van a cumplir 14 años, el 11 de septiembre del 2001, fue un atentado más de falsa bandera. O sea, el objetivo del bullismo era buscar un enemigo. Primero fue Afganistán, país que fue rápidamente invadido. Y con respecto a lo que dijiste de Bin Laden, el ejército más poderoso del mundo fue a buscar a Bin Laden, que estaba en Afganistán, y se escapó en motoneta. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? O sea, ya nos toman por tontos. Cuando en el 2011 se anunció la muerte de Bin Laden, nos tomaron por tarados. Yo no descarto que sea cierto lo que vos relataste, puesto en boca de Edward Snowden, porque ¿quién puede creer que a Bin Laden lo mataron y lo enterraron en el fondo del mar sin que aparezca una sola foto? Son tan burdos para armar sus escenas, son tan berretas, para decirlo en palabras argentinas, que solamente un ingenuo puede seguir a pie juntillas lo que dicen los periodistas vinculados al neoliberalismo, que miran la cámara y dicen, porque Irán es un estado terrorista, y lo dicen seriamente, y qué cosa terrible, Irán es un estado terrorista. Justamente Abuderaini, que yo te lo cité recién, demostró en un reportaje hace poco que el atentado al AMIA, que se dijo que hubo, en primer lugar, un coche bomba que no existió en ningún momento y que fue autoría de Irán, fueron órdenes dadas a Menem por el Estado israelí y el Estado de Estados Unidos. Órdenes directas, bajadas a lo que sería una especie de procónsul, por decirlo en palabras del Imperio Romano, representante directo del Imperio, que ocupaba la primera magistratura y en la actualidad, aparte de estar muy viejo y reblandecido, ocupa el banquillo de los acusados de un juicio que esperemos que esclarezca algo de una tragedia tan terrible como fue el atentado de la AMIA. Pero somos como minúsculos peones en un ajedrez mundial. El primer atentado que yo recuerde de falsa bandera, como fue el del 11 de septiembre del 2001, como fue el de este año de Charlie Hebdo, que fue una cosa berretísima. Dos terroristas que van a matar a periodistas, van con un diario y se olvidan el documento, se olvidan los documentos en el coche con que fueron, para que los ubiquen fácilmente. Los tienen rodeados 300 policías y no son capaces de detenerlos. A 300 policías contra dos terroristas, los terminan matando. Mira si hablaban, si todavía contaban la verdad. Es una cosa berretísima.
el 11 de septiembre del 2001, no te dice nadie en los medios de comunicación que jamás se encontraron las cajas negras de los aviones, que no se hizo un juicio en los Estados Unidos, ni se iniciaron acciones judiciales sobre el 11 de septiembre del 2001. Y hay una película de Michael Moore donde lo muestran a Bush, que le dan la noticia del atentado, y no me parecen tener ninguna sorpresa, Bush como que lo supiera. O sea, podemos creer que haya terroristas malvados islámicos, esos con cara de perversos, con barbas larguísimas y con turbantes puestos para la ocasión, que copen los aviones y los dirijan hacia un destino impensado. Pero ¿quién puede creer que un avión caiga sobre el Pentágono? O sea, el Pentágono, si en Rusia apretan el botón y disparan un misil, antes que levante vuelo ya lo tienen detectado, tienen sistemas de defensa que no pueden permitir nunca que un avión se desplome contra el Pentágono. El Pentágono. Primer atentado falsa bandera que yo recuerdo en la historia se dio a finales del siglo XIX, no me acuerdo si era en el año 95, 96, 97. En La Habana. Frente al puerto de La Habana, cuando hicieron volar, y está documentado por documentos oficiales de Estados Unidos, del propio Estado norteamericano, hicieron volar el navío Maine para tener un casus belli y poder invadir Cuba. Cuba fue independizada, entre comillas, independizada por la acción del ejército de Estados Unidos, que se reservó en la Constitución que se votó en 1904 el derecho de intervenir todas las veces que quisiera en los Estados Unidos, en Cuba. Vos fíjate que claramente después se también independizó Puerto Rico, y Puerto Rico al día de hoy no es independiente, está en default, no tiene las posibilidades que tiene un Estados Unidos de un Estado soberano, nacional, sí, de poder negociar su default. Esa es otra discusión, pero veamos que hay una matriz que es permanente. Atentado falsamente armado, muy falsamente difundido por los medios de comunicación y con una motivación política que es realizar acciones bélicas. O sea, lo que tiene en común la voladura del MEI con el atentado del 11 de septiembre del 2001 es el hecho que luego de esos atentados se desencadenan acciones bélicas. Es el mismo fundamento para invadir Afganistán, que de Estados Unidos todavía no salió del todo y se metió en un pantano tan terrible. El principal problema que tienen los pocos soldados que quedan en Estados Unidos en Afganistán, que son instructores de la policía, y no están tranquilos porque cuando se dan vuelta un afgano le mete un cohetazo y los manda a mejor vida. No hablemos de la situación compleja que hay en Irak. O sea, el atentado del 11 de septiembre del 2001 no fue una acción terrorista de bandas del exterior, fue una acción del propio Estado norteamericano para fundamentar las invasiones que se dieron posteriormente, porque como digo yo habitualmente, existen dos poderes en cualquier sociedad: el poder económico y el poder político. Y el poder económico en los Estados Unidos es el complejo militar industrial. Guarda que esta definición de complejo militar industrial no la dio ni un marxista, ni un socialdemócrata, ni nadie más. Eisenhower. Dwight Eisenhower, presidente marcadamente derechista, republicano, que se daba cuenta que el peso que tenía el complejo militar industrial superaba con todo a cualquier poder político, al punto que, según la Constitución de los Estados Unidos, quien tiene que declarar la guerra es el Congreso. La última vez que el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra fue en 1941, después del ataque a Pearl Harbor por parte de Japón. Y me parece que Estados Unidos estuvo involucrado en algunas guerras desde entonces y que el Congreso no influyó. O sea, que el que gobierna en Estados Unidos es el poder económico, conformado por el complejo militar industrial, muy aliado con Wall Street y los sectores financieros, que daría para una larguísima charla las características que tienen los sectores financieros desde la década del 70, a comienzo de la década del 70, que se empiezan a emancipar, por un lado, del control de los organismos financieros internacionales, por otro lado, de los propios estados nacionales. O sea,
el poder que tienen las finanzas en todo el mundo es algo verdaderamente descomunal. Entonces, en Estados Unidos las figuras el Congreso está pintado y las figuras que están en la presidencia pueden cambiar, puede ser uno, puede ser el otro, pero vos fíjate que siempre el que termina mandando es el complejo militar industrial y también los sectores financieros. No habría peso del narcotráfico sin bancos que lavan el dinero, y ellos tienen los mecanismos para evitar que se lave el dinero. No sé, realmente no quiero ligarme un misilazo de la FARC, aunque ahora están de capa caída. No sé si realmente la FARC fueron cómplices con el lavado de dinero y con sectores financieros de Wall Street. Pero no hay ninguna duda que no habría peso del narcotráfico si no hubiera bancos que laven en Estados Unidos. Y la DEA, que teóricamente está para atacar al narcotráfico, simplemente reparte qué cuota del botín le toca. No tiene ninguna intención de atacar al narcotráfico. Casualmente, el principal mercado mundial de las drogas es Estados Unidos. Sí, son menos del 5% de la población y se toman más del 50% de todas las drogas que se comercian. Vamos a un tema musical y volvemos y arrancamos así, ¿no? Como corresponde.